Queridas hermanas y hermanos, es una gran alegría estar con ustedes nuevamente, ahora para la que vendría a ser la clase número 50, la 50ª clase del curso de Filocalía, si no me equivoco en la expresión. Me parece mentira haber llegado a 50 clases en torno a estos temas tan queridos para todos nosotros. Verdaderamente es cierto, sin la gracia no hubiera sido posible. Es la verdad de lo que sentimos. Bueno, en esta ocasión vamos a dividirla en dos partes a la clase, una que tratará solamente sobre la enseñanza de Teolepto de Filadelfia y la otra parte para responder preguntas. Esto de las consultas o de las preguntas es interesante, ¿por qué? Porque lo hace vivo al curso. En realidad, ¿cómo debiera ser una clase? Como hemos aprendido cuando estudiábamos nosotros, ¿verdad? Estaba el profesor o el que enseñaba, el que transmitía, y los alumnos, y se podían efectuar preguntas, interrumpir, o también, si fuera el caso, tirarle una tiza a un compañero. Entonces, esto de hacer la respuesta a algunas consultas o interrogantes a través del vídeo de la clase nos permite que el curso sea más vivo. De todas maneras les cuento, todas las semanas va a haber un día, el viernes o el sábado, donde estaremos disponibles de manera virtual. Yo cada semana les voy a ir diciendo, es decir, una semana va a ser el viernes, otra semana va a ser el sábado. En un caso más acomodado para la gente que es de España o de Europa, y en otro caso más acomodado el horario para la gente de Argentina, Colombia o de Sudamérica, que son los tres países donde más alumnos, más participantes hay: España, Argentina y Colombia, en ese orden. También hay gente de otros países, pero bueno, ahí vamos tratando de adaptar los horarios. Vamos entonces con la primera parte. La primera parte, que es respondiendo a consultas muy interesantes. La flor que reza, puse acá yo en mis notas. El otro día se me decía, bueno, pero tanto que se insiste en el blog y en algunas clases de filocalía o incluso en fenomenología, tanto que se insiste con el tema de que solo Dios es, como decía Santa Catalina de Siena, y han dicho otros místicos también en la historia de la Iglesia. Entonces, ¿a qué viene la oración? Si Dios sabe ya de antemano lo que vamos a pedir, sabe de antemano lo que vamos a necesitar, en su omnisciencia conoce lo que nosotros llamamos el pasado, el presente, el futuro, si de algún modo su voluntad omnisciente ha designado lo que ocurrió y lo que va a ocurrir, o al menos lo ha permitido, ¿cómo encajas tú, se me decía, el tema de la oración de súplica y todos los otros tipos de oración hasta llegar a la más contemplativa o de silencio profundo, de la cual, por supuesto, apenas hemos tenido vislumbres, ustedes y yo? ¿Cómo encajas esto de la oración? Entonces, a mí hace un tiempo, utilizaré un ejemplo que se apareció hace un tiempo en la mente, que lo resolvía este cuestionamiento o esta ecuación. Ustedes saben que es bueno tener a la mente tranquila. Entonces, así como cuando el perro molesta, uno le tira un hueso y se entretiene un buen rato, y si ese hueso tiene un poco de carne, mejor, dura más tiempo entretenido el perro. A la mente hay que darle respuestas básicas que le quiten contradicción, que le suavicen las paradojas, porque esto la tranquiliza y nos molesta menos para lo esencial, que es la atención a la presencia.
Entonces este ejemplo, esta metáfora o alegoría es más o menos así. Imagínense ustedes que nosotros somos una flor. Entonces, sabemos, la flor sabe, que hay un tallo que la conecta a la raíz y que la raíz está alimentada por los nutrientes de la tierra y esto está sostenido en el planeta entero. A la vez la flor sabe que hay una atmósfera de la cual respira, que hay un sol y unos rayos de sol que alimentan y que mediante su clorofila y todos los procesos estos que más o menos conocemos, ella, la flor, subsiste, sobrevive y no solo sobrevive, sino que vino a la vida primero como capullo, se fue abriendo poco a poco y finalmente muestra todo su talento, todo su potencial de belleza abierta hacia la inmensidad del espacio y del cielo. La flor sabe todo esto, quiero decir, nosotros lo sabemos. Sabemos que Dios lo sostiene todo, que de Él depende todo, que Él todo lo permite, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchas ocasiones, nosotros miramos hacia la raíz y le pedimos, mándanos tu savia, aliméntanos, dame nutrientes de la tierra. O miramos hacia arriba en días muy nublados, en días oscuros, y le pedimos que salga el sol, que nos alimente de su luz, de su poder salvífico. ¿Por qué? ¿Por qué pedimos esto? Porque nos sentimos parte. En ese tiempo, en esos días, nos sentimos parcialidad. Aunque sabemos que estamos formando parte de la planta y de todo el reino vegetal y de un inmenso conjunto de fenómenos, como son los planetas y el universo entero, aunque sabemos eso, nos sentimos particularidad, singularidad, porque hay en nosotros una hipóstasis, una pequeña singularidad única en toda la creación. Cuando nos sentimos separados, pedimos. Particularmente separados, pedimos con súplicas, pedimos la oración de petición. Y como conversábamos, creo, el otro día con ustedes o con algunos de los hermanos, cuando las papas queman, cuando las cosas son particularmente difíciles, nos dejan de importar los cuestionamientos intelectuales y suplicamos con la profundidad, suplicamos encarnadamente, ¿no? Con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Entonces eso es un poco para responder cómo compatibilizábamos en nosotros esto de decir que solo Dios es y que a la vez uno es capaz de hacer una oración de petición o de andar repitiendo la oración del Santo Nombre, sintiéndonos diferentes de ese Jesús y de ese Cristo cósmico que en realidad nos envuelve también. Bueno, porque todavía nos sentimos separados, sentimos que estamos nosotros y que allá está Dios. Y cuando esa sensación de separación, por vislumbres que la gracia nos regala, desaparece, bienvenido sea el silencio y la luz de la contemplación. Bien, ahí está un tema, nos llevó unos cuantos minutos. Otra pregunta muy interesante. Se me decía, permanentemente se insiste en el blog o en los retiros que has hecho con el tema de la presencia de Dios. ¿Qué quieres decir cuando dices percepción de la presencia de Dios? Entonces nosotros decíamos, bueno, o no lo hemos explicado suficientemente, o tal vez, más probablemente, sea algo difícil de apresar. Entonces, como es un tema que además es quizá, les diría, de la percepción de la presencia de Dios, uno de los 2 o 3 temas más importantes que tratamos en el blog y que se pueden tratar según nuestro criterio en la vida espiritual, insistamos un poco más. ¿Qué queremos decir cuando decimos permanecer y percibir la presencia de Dios? Estamos hablando
de una atención especialmente enfocada en el momento presente, no distraída hacia lo pretérito, hacia el pasado, ni tendida hacia el futuro, a lo que vendrá, sino centrada en el presente. Esa es una de las características esenciales de lo que llamamos un prerequisito para la percepción de la presencia de Dios. Cuando este enfoque de nuestra capacidad atencional se centra en el presente, y cuando estamos conscientes de esto, se nos amplían los sentidos físicos, como decíamos en el retiro consagrados a la presencia, al par que los sentidos espirituales empiezan a abrirse. Y entonces viene a nuestra conciencia, nos hacemos conscientes o nos damos cuenta de cosas que habitualmente nos pasan desapercibidas. Desde el punto de vista de los sentidos físicos, yo les digo, yo camino diariamente y mucho, ¿no? Pero siempre lo hago por 1, 2 o 3 senderos más o menos similares que parten desde mi casa hasta unos cuantos kilómetros para allá. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya conozco los 3 senderos o los 4 caminos posibles, voy haciendo variaciones, pero ya los conozco. Sin embargo, rara vez pasa un día en que no me sorprenda de ver algo que no había visto antes. Me refiero a un edificio, a un árbol, a una particular conformación del horizonte. Nunca lo vi, nunca. Y sin embargo, hace años que recorro esos senderos. ¿Y por qué? Porque depende del nivel atencional, de la capacidad de atención que tengo en ese momento y en ese lugar. Seguramente, las otras veces que pasé por ahí sin advertir aquel edificio, aquella montaña a lo lejos, yo tengo las sierras a lo lejos, y hay montañas que nunca había percibido, o sea, perfiles que nunca había percibido. ¿Qué quiere decir? Que estuve divagando. Cuando pasaba por allí, estaba divagando. Estaba en otro tema. Podría decirse, no, bueno, tal vez atendías a aquel otro sector. Está bien, puede ser también. Pero vamos, muchas veces uno se introspecta, caemos hacia adentro de la mente siguiendo algún pensamiento peregrino, extraño, que no viene a cuento. No estamos en el ahora. Entonces, ese es el aspecto de los sentidos físicos. Debemos, o mejor dicho, si queremos, podemos estar atentos al aquí y al ahora. Y ese es el requisito esencial para la percepción de cualquier cosa, mucho más de la presencia de Dios. Cuando esto se nos asienta un poco, cuando nos acostumbramos bastante a estar atentos en el aquí y en el ahora, en el instante sagrado en el cual vivimos nuestra liturgia personal, empiezan a abrirse los sentidos espirituales y entonces se hacen presentes percepciones que no son del todo dependientes de los sentidos físicos. Son percepciones más bien extrañas. Si lo habláramos en términos fotográficos o pictóricos, diríamos una luz ciertamente extraña empieza a aparecer, las cosas suelen nimbarse, rodearse, colorearse de un particular matiz, se empieza a respirar en el aire como si fuera otra sustancia, a sentir el cuerpo diferente y sobre todo a ver a los demás de un modo poco habitual, diríase familiarmente amoroso o encajado perfectamente en el paisaje que nos rodea. La vida empieza a sentirse como una escena muy bonita, muy bella, no sin dificultades, pero teñida, sostenida, nimbada de un aura muy particular. Y a veces también, estamos hablando de vislumbres, a veces también empiezan a aparecer significados nuevos de situaciones en el presente mismo
y también uno siente que van encajando significados en piezas de la historia que jamás hubiera imaginado. Se va acomodando el sentido de las cosas. Pero todo esto es un modo muy traducido de transmitir experiencias que en realidad no son transmisibles. Los vislumbres en sí mismos no son transmisibles. Por eso se apela a la poesía, se apela a la pintura. Bueno, la literatura, no solo la poesía, ayuda bastante, las metáforas y demás. Pero para sintetizar y no extenderme, cuando hablamos de percibir la presencia de Dios, nos referimos a un modo de ser y de estar en el mundo inmersos naturalmente y sin esfuerzo en una especie de liturgia, en una especie de ceremonia sagrada en la que se transforma la vida y los movimientos que llenan el corazón de paz y de alegría. Bueno, hasta ahí abundando un poco más con eso. Ya vamos en 16 minutos. Nunca había visto esto, el paisaje. El cómo sí, es otro tema, ¿no? A ver, no, voy a ir antes con un tema más afín a lo que estábamos hablando. La muerte como ayuda y como herramienta para pasar de las secundariedades. La muerte como ayuda. De esto se ha hablado mucho, todos entendemos el concepto, que la muerte, o sea, el darnos cuenta que nos vamos a morir, de la finitud del cuerpo y de la mente, de que en esta tierra estamos de paso, entendemos que nos puede ayudar o nos puede oprimir, depende cómo ajustemos el punto. Yo tomé nota de dos ejemplos, ¿no? Uno es el siguiente, imagínense ustedes que hemos tenido el beneficio de un gran prestamista, un señor con muchísimo dinero al principio de nuestra vida, nos dijo, bueno, aquí tienes, toma, $100 millones para que puedas respirar, alimentarte de la luz del sol, tener un cuerpo, vas a tener una casa, vas a tener familias, vas a tener un mundo. Es decir, un señor nos prestó la existencia, ¿no? Pero veámoslo en términos económicos. Nos prestó una inmensa cantidad de dinero. Y cuando nosotros le preguntamos, oye, ¿y cuándo te voy a tener que devolver esto? Nos dijo, en algún momento voy a pasar a cobrar. Puede ser pronto, puede ser de aquí muchos años. Bueno, y uno finalmente se acostumbra a los bienes recibidos y no es que se olvida, pero como que sí, como que nos olvidamos de que es todo prestado y de que no hay un plazo determinado para que vengan a cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Uno se encariña y este encariñamiento se transforma en apego, finalmente en dependencia, en esclavitud de los bienes transitorios, se transforma en dependencia, en esclavitud de los bienes transitorios, y por decirlo como conclusión, termino poseído y poseyendo, apresando todo esto. La familia, mi cuerpo, el lugar, los hechos de mi historia, el futuro posible, todo termina poseído. Me contraigo y lo hago mío. Esto es mío, esto es parte de mí. Ahora, ¿qué pasa si de repente empezamos a ver, y lo traigo a relación porque también se me consultó cuál era el punto de vista con el tema del COVID, ¿no? Con todo este tema de la muerte, del COVID, y si podía esto ser de ayuda. Imaginen ustedes que empezamos a ver con cierta frecuencia caminar por la vereda del frente, ¿no? Abrimos la ventana a la mañana y vemos que por allá camina el acreedor. Bueno, y a los 2 o 3 días lo vemos pasar para allá, pero qué curioso que este acreedor ande pasando cerca de mi casa, ¿no?
Y después nos llama un amigo y nos dice, sí, pasó por allá, ¿no? Por la otra cuadra. Caramba, uno se empieza a asustar y dice, ¿en qué momento me va a venir a cobrar? ¿No me vendrá a golpear la puerta mañana? Y voy a tener que devolver todo, todo, que no me queda nada. De lo material hablamos, del cuerpo, de la mente y de cualquier posesión que estos tengan. Entonces esto es muy nos desestabiliza, es muy desestabilizador, nos provoca inestabilidad emotiva, nos provoca miedo, susto. ¿Y entonces qué hacemos? Empezamos a vivir así. Si nosotros, en vez de resistirnos a esto, en vez de negar que ahora han aumentado bastante las probabilidades de muerte de todos nosotros, han aumentado un buen porcentaje las probabilidades de pasarla mal o de morir. Y probablemente con todas estas complicaciones de la cepa, y la cepa de Manaus, y la cepa del Reino Unido, y la de Sudáfrica, y que no sé qué aumenta la virulencia y el contagio. Y también vamos envejeciendo como cuerpos, empezamos a comprar más billetes de lotería, es decir, aumentan las probabilidades de morir. Si en vez de negar esto, o de sumirnos en un excesivo cuidado que nos lleve a permanecer en un rincón con un barbijo puesto adentro de la casa, es decir, si no nos obsesionamos, sino que simplemente tomamos los cuidados razonables y nada más, empezamos a aprender a vivir en esta incertidumbre que es la que nunca debimos olvidar, la que nunca tendríamos que haber olvidado, para decirlo bien, que es la provisoriedad de nuestra vida, la precariedad de nuestra vida. Esto puede irritarnos mucho, puede molestarnos mucho, pero hermanas y hermanos, la vida se termina. La vida se termina, la finitud existe, la muerte es inevitable. Y no podemos manejar su fecha, ni el día, ni la hora, ni el modo. No lo podemos manejar. Nos parece que podemos tener algún tipo de control, no es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cuidamos razonablemente. Si voy a tirarme de un avión, me tiro con un paracaídas que esté en buen estado. Si voy a salir a la calle, bueno, te pones un barbijo, ¿cómo no? Si tienes que alimentarte bien, sí, tienes que tomar unas vitaminas, las tomas y demás, pero cosas razonables. No negarnos a vivir esta tremenda incertidumbre que, como el otro día bien decía una hermana en la reunión virtual, a través de esta incertidumbre el miedo se nos hace presente. Y no solo por la muerte, ¿no? Miedo al dolor, miedo a la pérdida de un ser querido, miedo a que nos dejen de amar. El miedo es una constante en nuestra vida. El miedo tiñe, es el fondo en el cual se asientan todos nuestros pensamientos. El miedo es el fondo en el cual se asientan los pensamientos, que en rigor no son nuestros, sino que pasan, van y vienen. Este fondo de miedo o de temor psicológico, depende del caso, nos hace vivir unas vidas timoratas, tibias. Pareciera que el miedo pudiera alentarnos, pero el miedo en realidad nos inmoviliza, nos opaca, no nos deja desplegarnos. Al miedo hay que trascenderlo, o mejor dicho, atravesarlo. Hay que asumir que la vida es finita y que depende de la voluntad de Dios. Si hacemos esto, vivimos en una cierta inestabilidad, pero entregada, que no es triste, no es claudicante, es una confianza en el que nos hizo. Es decir, pero caramba, si Él me dio todo, ¿cómo no va a tener derecho a reclamarlo? ¿Cómo no va a tener derecho a llamarme? Así como me llamó a la vida, un día me va a decir, venite para este otro lado, venite para la otra orilla. Este vivir
conscientes de que como cuerpo y como mente estamos caminando cada día hacia la muerte de manera inevitable, vivir conscientes de eso es una enorme ayuda para la oración, para permanecer atentos a la presencia. Y fíjense, para encontrar a Dios, tenemos que encontrar a Dios acá, aquí y ahora, buscar su presencia. Porque si la encontramos, dejamos de temer a la muerte. En esos vislumbres, donde se percibe con claridad, que es la experiencia de los místicos, o donde hemos percibido todos con claridad su sagrada presencia, su santa presencia, en esos vislumbres no había miedo. No había miedo, porque de algún modo nos hacíamos conscientes que la muerte no existía realmente. Sí para el cuerpo, sí para la mente en cuanto a pensamientos, no para lo que esencialmente somos, que es el espiritual, el inmaterial, que va creciendo, va fortaleciéndose, cuanto más nos entregamos a la voluntad divina. Bueno, voy a cortar para que no se arruine esta grabación por algún ruido y demás. Bueno, muy bien, ahora continuamos. No me quiero extender, pero me extiendo porque son temas que me parecen muy buenos, me gusta hablarlos, me parecen esenciales. Entonces, estaba el tema del préstamo, ¿no? El acreedor que va pasando por la vereda, la utilidad que tiene la conciencia de la finitud para dejarnos de dilaciones, para dejar de postergar esa búsqueda de la presencia y abandonar una relación conceptual con Dios para buscar una relación efectiva, cierta. Ahí va Simona y Gino reaccionando a sus propios estímulos. Buscar una relación efectiva y cierta con Dios. Teolepto nos puede ayudar mucho con lo que nos comenta en su texto, ¿no? Que ahora en breve vamos a ir ahí. Una cosa más, cuando me siento en una silla, este es el otro ejemplo que les había dicho, cuando me siento en una silla, en un sillón, ¿qué pasa? Pasa que abandono el peso en este objeto. Ya no me cuesta sostenerme, como puede ser cuando estoy de pie. ¿Por qué? Porque todo el peso descansa en el objeto, en la silla, en el sillón. Esto hay que trasladarlo a Dios. Hay que descansar en Dios, descansar en su voluntad. Y si no nos convencemos de que el que hizo todo el universo es quien maneja los asuntos de todos nosotros, si no nos convencemos, tenemos que discutir y poner a la mente de acuerdo con esto. Porque si la mente no se convence de esto, nos va a ser difícil que el corazón se abandone. La mente ha de convencerse con muchos y variados argumentos que están a la vista, pero que a lo mejor no somos conscientes, de que todo depende de la voluntad de Dios. Y como se dice en la Sagrada Escritura en muchas ocasiones, no hay un cabello que caiga de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Si a esto lo podemos bajar de una mera lectura a un entendimiento en la mente, es más fácil después entregarse de corazón a una voluntad que todo lo abarca. Bien, ahí estamos con eso. Bien, yo creo que ahí estamos con las preguntas. Bueno, vamos con Teolepto. Teolepto de Filadelfia tiene un discurso muy lindo, creo que le vamos a dedicar también la clase que viene. Tiene un discurso muy, muy instructivo y muy claro. Si ustedes han escuchado el audio que grabamos mientras estudiábamos la clase, mientras la preparábamos, o si han leído el texto que ya está puesto, van a ver que es muy claro. La verdad es muy claro. Teolepto está en la página 493 del volumen
tercero de Filocalía, de Editorial Lumen, discurso que expone la actividad oculta en Cristo, la actividad oculta en Cristo, y muestra brevemente el esfuerzo de la profesión monástica. Es muy interesante. Teolepto fue discípulo de Nicéforo el monje, y a la vez él fue maestro, iniciador a la fe, de Gregorio de Tesalónica. Se dice cuando Gregorio de Tesalónica todavía era hombre de mundo. Parece que Teolepto lo ayudó a convertirse y lo educó, le dio en sus primeros pasos en la vida monástica. ¿Qué característica tiene Nicéforo el monje y por lo tanto también Teolepto, que luego fue obispo de Filadelfia, después de haber sido anacoreta y monje del monte Athos? ¿Qué característica tiene? Yo diría que ellos son la línea dura de la oración de Jesús, junto con Gregorio Sinaíta. Es decir, el peregrino ruso es de la línea dura. Y ahí está Gregorio Sinaíta, Nicéforo el monje, Teolepto de Filadelfia y algún otro, ¿no? ¿A qué me refiero con la línea dura? Con que ellos dicen que a través de la oración de Jesús se encuentra todo. No hay vueltas. No te preocupes, vamos con la oración de Jesús y listo. Y si puedes hacer las cosas bien, perfecto. Si no, vamos a hacer la oración de Jesús mal hecha. Ahora me aclaro. Es decir, lo correcto que es hacer la oración de Jesús desde el corazón, sumando a esta oración la mente, el corazón y el nous, ¿no es cierto? El nous. Es decir, una oración integral, como ya hemos ido viendo en otros monjes, donde nuestra atención está consciente plenamente de las palabras que se repiten, etcétera, etcétera. Ellos dicen, como ya lo dijo Nicéforo, si no lo logras, no importa, agarrá la mente, agarrala y repetí a la fuerza el nombre de Jesús hasta que la convenzas, hasta que la domines. A esto me refiero con que son los duros, de la línea dura, ¿no? Bien, pero era modo de presentación, nada más. Vamos a ver las notas. Él dice, la profesión monástica es un árbol tupido y fecundo. La profesión monástica es un árbol tupido y fecundo. Fíjense qué claridad. La raíz es el extrañamiento de lo corporal. Las ramas son el desapego de aquello de lo que huimos cuando abrazamos la profesión monástica. Las ramas son el desapego de aquello de lo que huimos cuando abrazamos la profesión monástica. Y el fruto es la posesión de las virtudes, la caridad deificante y la alegría del corazón. Yo quiero tocar brevemente estos temas. El extrañamiento de lo corporal. La raíz de este árbol tupido que es la profesión monástica es el extrañamiento de lo corporal. ¿Qué quiere decir? Hacernos cada vez más ajenos. ¿Qué características tiene un extraño? El extraño nos resulta ajeno, es un forastero, es alguien que no nos pertenece, Entonces, extrañarnos de lo corporal, Teolepto nos está dando este mensaje. El cuerpo te es extraño, aléjate de él. Y como siempre insistimos, no porque sea malo en sí mismo, sino por cómo nosotros nos apegamos a los placeres sensibles, nos esclavizamos. Y da un ejemplo muy claro, usa mucho el tema de la alimentación en el texto. Dice, claro, si usted come muchos y variados manjares, más hambre le va a dar. Si usted alimenta a las fieras, así no las va a matar. Entonces nos dice, al cuerpo
Y con el cuerpo es lo mismo. No podemos tener compasión de la carne, dice. No podemos tener compasión de la carne. Y no podemos tener amor carnal. No está hablando, cuando decimos amor carnal, no se está refiriendo solamente a la sexualidad, como a veces estamos acostumbrados a entender este tipo de expresiones. Se refiere a esta compasión por la carne, ¿no? Que me duele acá, que siento esto, que tengo un poquito de hambre y ya voy a comer. Ese permanente estar centrados en el cuerpo y en sus manifestaciones, que nos hace esclavos. Y por eso él dice que verdaderamente la esclavitud proviene del apego a los sentidos. Tiene frases muy lindas. Ese es el extrañamiento de lo corporal. Después habla, está medio oscuro acá me parece, ¿no? Después habla las ramas del árbol de la profesión monástica, es el desapego de aquello de lo que hemos huido. Toda profesión monástica, o en el caso de quienes no somos monjes, pero somos personas que tenemos un profundo deseo de consagrarnos a Dios, de que toda nuestra vida esté dirigida hacia la unión con Dios. Todos hemos hecho una especie de voto o de acto interior, de decisión del corazón, etc., en donde hemos decidido apartarnos de ciertas cosas, de ciertos intereses, de ciertos círculos, de ciertas conductas. Entonces él dice, desapégate de aquello de lo que has huido, no vuelvas. Enfatiza mucho con la familia, Teolepto, como otros monjes filócalos. Apártate de los hermanos, de los padres, de los primos, ¿no? Pero se está refiriendo a este amor por el mundo, por los valores del mundo, por los apegos a lo sensible. A eso se está refiriendo y lo deja muy claro en el texto. Y lo que más quería destacar de esta parte referida a la profesión monástica, él dice, los frutos del árbol son la posesión de las virtudes. Cuando él se refiere a posesión de las virtudes, no se refiere a cómo estamos nosotros acostumbrados a veces a interpretar esto, que es a esa lucha constante que tenemos por adquirir tal o cual virtud, sino que posesión de la virtud quiere decir cuando ya está encarnada en mí. El fruto del árbol de la profesión monástica es la posesión de las virtudes, en el buen sentido, cuando ya son mías, no me cuesta ser austero, no me cuesta ser generoso, no me cuesta ir a orar. ¿Ven? Ahí está, esa es la posesión de las virtudes. Como decíamos alguna otra vez, cuando ya no lucho contra los deseos, sino que ya no deseo, ahí se ha poseído la virtud. En este caso, la de la no deseación. No deseación. Después habla de que parte del fruto también es la caridad deificante. Cuando habla de caridad, Teolepto habla del amor. Lo unifica, habla de la misma cosa. Y hay un modo de amar que es siguiendo el mandamiento principal, amando a los demás como a sí mismo. Ese tipo de amor o esta especie de mirada desde Dios, como si Dios mirara desde mis ojos, ese tipo de amor, de caridad, me deifica. Y lo dice y lo aclara en el sentido de que me hace a imagen y semejanza, me restituye a la imagen y semejanza original. Y después habla de la alegría del corazón. ¿Qué podemos decir de la alegría del corazón? Todos la conocemos. Solo enfatizar que es un tipo de alegría que no es dependiente de ningún objeto. Es una alegría sin motivo. O, en todo caso, apoyada plenamente en la voluntad de Dios. Ahí seguimos.
Bueno, muy bien. La verdad que tengo muchísimo material en Teolepto, sin duda que vamos a seguir la clase que viene, porque si no tendría que durar 2 horas esta. Entonces, avancemos un poco. Dice, hay una frase que es clave, la fuga del mundo, entiendan que acá se está hablando de la fuga mundi en sentido monástico, es una buena fuga. Yo diría la fuga de los valores del mundo, primero que nada. Si puedes irte a la soledad porque te sientes llamado a ella, perfecto. Esa fuga mundi, no la fuga del mundo en el sentido de que como no quiero atravesar una situación, me fugo con una sustancia, en la relación con una persona, en un vicio, o en el olvido de mí mismo, en el mal sentido, de falta de atención, ¿no? Hay 2 tipos de fuga. En el sentido monástico y específicamente como se lo habla en Filocalía, la fuga del mundo es la xenitía, con X, xenitía, de alejarse exteriormente y un alejamiento interior que es un desapego o como le gusta decir a Teolepto, el extrañamiento. Por eso él dice, fíjense, la fuga del mundo provee refugio en Cristo. La fuga del mundo provee refugio en Cristo. Hay una salvedad que quiero hacer. ¿Saben qué hace Nicéforo y qué hace Teolepto? Muy claramente lo he visto en este discurso. Ellos afirman taxativamente que si uno se comporta de cierto modo y hace ciertas cosas, Cristo viene al corazón. No hay vuelta. Es de mucho interés. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de elegir un director espiritual y que como no había a la mano nos teníamos que agarrar de un libro, de un santo, etc., y seguir sus indicaciones lo más fielmente que pudiéramos, a fin de tener una guía cierta hacia un norte claro? Teolepto es un gran director espiritual. Miren, si alguno de ustedes se siente desorientado y se siente llamado a estas cosas, agarre el discurso este de Teolepto, reléalo mucho, tómelo muy seriamente en consideración, que tienen un excelente guía espiritual muy claro, muy claro. Y por eso, porque él dice, hay una actividad, Cristo viene al corazón si tú haces esto, esto y esto. Terminantes. Por eso les decía que son los duros. Y nos pone en juego, nos enfrenta a nuestra propia inconsistencia, a nuestra propia incoherencia. Porque nosotros somos muy poco pacientes con la oración. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto ciertamente en práctica los consejos, por ejemplo, para afianzar la oración de Jesús en el corazón? ¿Cuántos? ¿Y cuánto tiempo hemos probado? Como decíamos una vez con un amigo, y creo que se los dije a todos ustedes, la deificación, la gracia de Cristo en el corazón, que Cristo venga a presentarse como una presencia habitual en el corazón humano. No tiene por qué ser más fácil que mandar un cohete a la luna, ¿no? Ese era el ejemplo que usábamos. Y para mandar un cohete a la luna se invierte en una gran cantidad de recursos, de horas hombre de trabajo, de tecnología, de conocimiento, y hacer que Cristo alumbre en el corazón, ¿tiene que ser más fácil que eso? Nosotros a veces hacemos 2 semanas de práctica más o menos de oración de Jesús y ya está. No es para mí o no me da el fruto que se anuncia. O de cualquier otra práctica espiritual, no solo con la oración de Jesús, la búsqueda de silencio. Y me puse una semana, intenté media hora 2 veces por día y no llegué al silencio. Caramba, hace falta mucho más, mucho más. Entonces, ¿qué nos dice Teolepto? Él habla de que la fuga del mundo provee refugio en Cristo, es decir, apartémonos de lo sensible, apartémonos de lo sensible, que Cristo va a alumbrar en ti. Después dice que esto es muy bueno,
aquel que se hace extraño en el conocimiento de la verdad, se une a Cristo y conquista su amor. Aquel que se hace extraño a los valores del mundo, acuérdense, a lo sensible, en el conocimiento de la verdad, se une a Cristo y conquista su amor, taxativo, terminante. ¿Qué es esto de en el conocimiento de la verdad? Aquel que se une a Cristo en el conocimiento de la verdad. Cuando se une comprendiendo lo que hace y no como si. Nosotros estamos muy acostumbrados a la vida del como si fuera. Rezo como si rezara. Le pido a Dios como si le pidiera. Soy cristiano como si lo fuera. El como si es muy propio de nuestra cultura. Miren, hay un ejemplo que a mí me sirve mucho. ¿Vieron que navegando en internet usted entra a una página cualquiera, un diario, una página cristiana, el mismo blog, por automatismo de WordPress, también padece esto mismo? Usted entra a cualquier página y aparece un aviso abajo que dice, mire que tenemos cookies, las cookies, que son como una especie de subrutinas en el software de internet, en el programa de internet, que detecta en qué país está usted, más o menos la ciudad donde está, e incluso puede tomar datos de la IP, del número de su computadora y una serie de cuestiones, no vale meternos en eso. Pero básicamente se nos avisa que están sabiendo y tomando un montón de datos de nosotros, los que navegamos por internet. Este aviso ampara legalmente a las empresas que hacen esto. Los ampara legalmente por si nosotros quisiéramos hacer un juicio. Entonces, se hace como si se nos avisara, como si realmente se nos informara, y se pone ese cartelito que nadie lee, porque si uno se pone a leer eso es muy extenso y tecnicismos legales uno tras otro. Entonces la gente en realidad no sabe qué hace cuando dice aceptar. Básicamente uno se entrega a lo que sea. Por ejemplo, la etiqueta de cigarrillos dice, por lo menos acá en mi país, fumar es perjudicial para la salud, ley tanto, ¿no? Y con eso se hace como si se previniera, como si efectivamente esto sirviera para algo. Nuestra sociedad está llena de estas simulaciones. Yo tenía más ejemplos, pero no los he anotado. Permanentemente se están simulando cosas que no son ciertas. Por ejemplo, me llega la factura de la luz, de la energía eléctrica, y viene perfectamente discriminado, ¿no? De costo del servicio de luz, 2.000 pesos. Impuesto ley tanto, impuesto ley, regulación de que es como si se me avisara, como si se informara realmente, y no es verdad. Entonces, nuestra cultura del como si abarca todo. Es una cultura traspasada por el fingimiento, por la mentira, por la simulación y la hipocresía, ¿no? Y nos hemos acostumbrado, por ejemplo, en los actos en el colegio, ¿no? Nos poníamos todos serios, había que ponerse firmes, como si estuviéramos firmes, quietos por dentro. ¿Vieron lo que es estar firmes? A nosotros se nos decía, quietos chicos, firmes, ¿no? Y había que estar así. Como si uno estuviera así por dentro. No, era una externalidad, una mera simulación. Vienen visitas, vayan a cambiarse de ropa, a ver que hay que bañarse y ponerse lindo para las visitas. Como si uno siempre estuviera así, ¿no? Y bueno, podríamos seguir dando ejemplos. La cultura del como si se nos metió en la vida espiritual. Y ya dijimos, hemos confundido vida espiritual con vida mental, y entonces vamos a orar como si estuviéramos orando.
Lo que Teolecto nos dice, Nicéforo su predecesor y otros, es que orar es otra cosa. Dice, ponerte en presencia con la razón, con el intelecto y con el espíritu. Y gritarle a Dios, ¿no? Gritarle a Dios hasta que lo sientas en tu corazón. Ahora vamos a leer algún párrafo. Otra cosa más, el bautismo. Teolecto insiste con el tema del bautismo y dice que hay dos bautismos. Uno es el primero, el bautismo inicial, y después es como el bautismo cuando te decidiste por la profesión monástica o a cambiar de vida. Decidiste cambiar radicalmente de vida. Enfatiza que no hay que volverse atrás. El verdadero arrepentimiento, nos dice Teolecto, el verdadero bautismo es el arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento, nosotros decimos o agregamos, mediante el darse cuenta de lo que hemos hecho equivocadamente y mediante la compunción, el dolor del corazón, cuando advertimos los daños que hemos causado en la cadena de la vida, a sabiendas o sin saberlo, se nos llena la emoción de compunción, ese dolor dulce. Entonces, el arrepentimiento y la compunción son un segundo bautismo o un verdadero bautismo en el corazón, del cual no hay que volverse atrás. Insiste que hay que consagrarse para siempre, para siempre. Este tema del bautismo, yo acá tomé unas notas, ¿no? Ustedes vieron que el bautismo en la época de Jesús, el de Juan el Bautista y el de esa época, era un bautismo adulto, donde el que iba se arrepentía de sus pecados, así, ¿no? Juan apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento, y allí acudió también Jesús cumpliendo las normas judías de la religión a la cual él pertenecía, en la cual él nació, fue a cumplir esta norma de adulto. Entonces, después nosotros nos hemos acostumbrado que el sacramento del bautismo es de bebitos. En cambio, las iglesias evangélicas, la mayoría de ellas, bautizan cuando la persona se convierte, asume con conciencia la nueva fe, cambia de vida. Este bautismo es mucho más útil, me refiero al bautismo adulto, porque además, como decíamos en la clase 47, hay muchas cosas que en la iglesia hemos perdido. Los sacramentos a veces son pisoteados por nuestra desatención. Si uno asiste a veces a un bautismo, el papá que sostiene al bebito a lo mejor hace 20 años que no pisa una iglesia. O la pisó el día que se casó, porque sí. Y la mamá a lo mejor un poquito más, va a misa. Y en el bautismo se dicen cosas extraordinariamente bellas y profundas respecto de lo que es este paso. Pero claro, el que es bautizado no se entera. Los que lo llevan a bautizar lo llevan por convención social. El que bautiza muchas veces ni sabe lo que está diciendo de tan distraído que está. Bueno, así estamos, es decir, los sacramentos tienen un enorme valor, pero para quien mira desde afuera, dice, ¿pero esto qué es? ¿Un ritual? Digo, desde fuera de la iglesia. Esto es un ritual vacío, y muchas veces quedó vacío. El bautismo muchas veces se transformó en una mera membresía, ¿no? Una cuestión identitaria, de identidad, se suma al club, ya está, se anota. Ni que hablar de los casamientos, por ejemplo. Yo me acuerdo un caso donde aquí se hacen cursillos de matrimonio, es decir, antes de casarse hay que ir unos días a que el cura les explique unas cosas al matrimonio. Y muchas veces
ellos van a casarse por convención social a la iglesia o por presión de los padres. El cursillo no se hace, o si se hace es un como sí, una formalidad. Y ni que hablar de cómo cobramos para casar a la gente. Los sacramentos se pueden recibir donaciones. ¿Cómo que se cobra y una suma fija? Yo sé que esto ya es una costumbre y nadie se asombra. Pero ¿cómo se puede cobrar un sacramento? Bueno, y me voy por las ramas, pero al final de cuentas, ustedes verán, como me decía una amiga el otro día, caramba, que has cambiado mucho desde la primera clase hasta ahora. Y sí, efectivamente uno vive un proceso de apertura, de comunicación con ustedes, de amistad creciente y también de compromiso con el propio corazón, y ante lo que uno siente es Dios, la gracia de Dios. De ser cada vez más abiertos y francos y ver si eso nos ayuda, antes que nada a mí mismo, ¿verdad? Entonces, Teolecto hablaba del bautismo, del arrepentimiento, por ejemplo, para darle voz directamente a Teolecto. Dice: aquel que se hace extraño a estas cosas en el conocimiento de la verdad, se une a Cristo y conquista su amor, por lo cual, después de deshacerse de todos los bienes del mundo, ha comprado la perla más preciosa que es Cristo. Con el amor por el mundo, dice también en la primera página del discurso, con el amor por el mundo ha transformado sus características divinas. Por la compasión hacia la carne ha arruinado la imagen, esto de la imagen y la semejanza. Y a esto iba. Fíjense, la niebla de los pensamientos pasionales ha oscurecido el espejo del alma, a través del cual se manifiesta Cristo, el sol espiritual. Fíjense qué belleza. La niebla de los pensamientos pasionales ha oscurecido el espejo del alma, a través del cual se manifiesta Cristo, el sol espiritual. El espejo del alma que tiene que estar limpio, para que se pueda reflejar en él la gracia. Y los pensamientos pasionales que vienen y van, y ¿qué podemos hacer con ellos? Desatenderlos, acostumbrarnos a que lo que queremos es una plenitud que va más allá del placer. Los sentidos físicos, las cosas sensibles, nos dan placer. Un placer que empieza, termina rápido y desemboca en dolor. Todo placer tiene su contracara de dolor. Si como mucho, disfruto mucho, ¿qué me pasa después? Me indigesto. Y así es todo. El placer y el dolor se acompañan inevitablemente. Nosotros lo que buscamos no es el placer, es una alegría sin sombra, una luz espiritual en los sentidos espirituales que transfigura incluso al cuerpo mismo. Y esta plenitud no es displacentera, pero no se funda en el placer. Cuando estos temas los abordamos desde la mente y desde la cultura actual, decir que no hay que buscar los placeres sensibles suena increíblemente aburrido. Es decir, pero ¿qué se está diciendo? ¿Qué otra cosa voy a buscar? Bueno, hay otra sensibilidad y hay un tipo de felicidad que no es derivada de los placeres que mutan en dolor, que es lo que todos buscamos realmente, que es la unión con Dios. Sigamos, a ver. Teolecto, ¿qué más dice? A ver, reviso las notas que llevan 20 minutos en este vídeo. Muy bien, ahí estamos. Bueno, como les decía, en la que viene seguimos con Teolecto porque nos falta casi todo el discurso, no hemos pasado la primera página. En la página 497, hacia el final, y en la 498, pasando la mitad de la página, hay dos párrafos que son que merecen nuestra atención. Fíjense, dice, porque
si no te alejas de las divagaciones externas, usa esta palabra, divagaciones. Si no te alejas de las divagaciones externas, no podrás rebelarte contra los que te acechan desde dentro. Si no has vencido a los que te combaten abiertamente, no podrás hacerlo con los que lo hacen de manera invisible. Entonces él sugiere, cuando hayas eliminado, mejor dicho, no sugiere, afirma, cuando hayas eliminado las distracciones de fuera y abandonado los pensamientos de dentro, permítanme, hermanas y hermanos, que sea repetitivo, porque acá tenemos un director espiritual muy claro, ¿no? Sobre todo para los que se sienten llamados a la oración de Jesús, yo diría, o a la vida esicasta. Cuando hayas eliminado las distracciones de fuera y abandonado los pensamientos de dentro, entonces el intelecto se despertará. Intelecto, acuérdense que es el nous, la parte contemplativa del alma. El intelecto se despertará en las obras y en las palabras del espíritu, con mayúsculas, el espíritu con mayúsculas. Y, al contrario de la costumbre con parientes y amigos, practicarás los modos de la virtud. Y en vez de las vanas palabras que nacen de la conversación mundana, etcétera, etcétera, y en vez de las vanas palabras que nacen de la conversación mundana, la meditación y la claridad de las palabras divinas que se mueven en la mente iluminarán el alma y le harán comprender. Iluminarán el alma y le harán comprender. Y finalmente tiene una frase que yo la pondría como epígrafe de Teolepto, que dice, la liberación de los sentidos se vuelve cautiverio para el alma. La liberación de los sentidos se vuelve cautiverio para el alma. Mientras que el cautiverio de los sentidos otorga al alma la libertad. El cautiverio de los sentidos otorga al alma libertad. Hay una frase más que, hay muchas para leer, hay una frase más que les quiero leer. Pero fíjense, lo he estudiado bastante al texto. Teolepto nos dice que nosotros tenemos que ambientarnos. En esto les estoy haciendo una síntesis de todo el discurso como para cerrar la clase, continuamos en la que viene. Si tuviera que sintetizar el discurso de la actividad oculta en Cristo, donde se expone la actividad oculta en Cristo, ¿cuál es la enseñanza que Teolepto nos está dando como guía espiritual, como un verdadero maestro espiritual? Él dice que tenemos que luchar para apartarnos de las divagaciones externas e introducirnos en el corazón donde habita Cristo. Bien, eso está claro. Pero cuando él habla de luchar, y aquí hay una distinción importante, cuando él habla de luchar no habla de lo que nosotros comúnmente entendemos por luchar, que serían escenas de pugilato, ¿no? De boxeo. Viene una tentación, yo me resisto y digo no, y me dan ganas de comer pastel, pero entonces no como pastel a la fuerza, y después sin darme cuenta me comí un pedazo y me bajé todo el pastel, y así con cualquier otra tentación. No. Teolepto no habla de esa lucha que está perdida de antemano, por los rebotes y todo aquello que siempre decimos. Él habla de un ambientarse, de un imbuirse, de un llenarse hasta tal punto de la influencia de lo divino que ya nos resulta fácil, diríamos hoy, estar conectados o estar colocados en una cierta frecuencia. Acá en Argentina por lo menos se usa coloquialmente cuando alguien está drogado, ha consumido una sustancia, por lo tanto está padeciendo sus efectos, se dice está colocado, ¿no? En ciertos ámbitos está colocado. Es decir, está totalmente tomado por la sustancia. Bueno, Teolepto nos dice que tenemos que colocarnos en Cristo. Esta es mi traducción.
tenemos que ambientarnos totalmente. Y lo dice paso a paso, ¿no? Con la razón, con el intelecto y con el espíritu, es decir, con lo más profundo del ser humano, con el corazón espiritual. Y tenemos que apelar a todo lo posible. Entonces, como síntesis, la oración constante, ese gritar al Señor todo el tiempo, dialogar con Dios todo el tiempo, llevar, dice en una parte célebre del discurso, llevar la oración a todas tus actividades, ¿no? Y si no, ¿qué haces? Te pones, te levantas y te lees un libro espiritual. Prácticamente así lo dice. Y dice, cuando pases un renglón y te des cuenta que no atendiste a lo que dice ahí, vuelve atrás y vuelve a leerlo, ¿no? Especialmente recomienda los salmos. Y entonces vuelve atrás y recorre con tu razón el sentido de lo que está diciendo. Y persiste. Y después medita las palabras que leíste. Y vuelve a la oración. Y puedes hacer genuflexiones. Cuando pierdas el fervor, hace una genuflexión, que significa arrepentimiento, confesión de los pecados, etcétera, etcétera. Insiste también con la memorización de la Sagrada Escritura, fíjense, claro, ellos estaban todo el tiempo. Nosotros quizá no podamos memorizar la Sagrada Escritura entera, pero fíjense que en 2 o 3 años uno se memoriza un evangelio entero, sin mucho esfuerzo, en 2 o 3 años. Y entonces él dice, en lugar de atender a los pensamientos, te pones a repetir el evangelio. Y así. Él habla primero de una decisión profunda y para siempre. Y entonces vamos a la lucha. Pero la lucha, ¿qué es? Ambientarte, empaparte. Y esto yo lo veo por experiencia, lo veo muy relacionado con los intereses diversos. Nos dejamos dispersar por intereses. Por ejemplo, resulta que hago un rato de oración intensa y me ha ido bien. ¿Qué quiero decir con que me ha ido bien? Con que me he sentido unido a Dios o cerca de la presencia, etc. Y entonces después salgo a caminar o descanso de la oración. ¿Qué haces? Y te miras un programa en la televisión, sonaste, perdiste lo que... En todo caso, fíjate a qué te podés dedicar que te ayude a mantener el ambiente que se había creado espiritualmente. No digo que no veamos nunca nada, pero fijémonos qué temática. A lo mejor nos podemos ver una conferencia, que las hay y muy buenas, sobre el profeta Elías, o una conferencia sobre algún texto bíblico, o un maestro espiritual que sea de nuestro agrado. Temáticas que no nos desambienten, que no nos rompan el ambiente que a lo mejor la oración crea en nuestro interior. Entonces, Toledo nos habla mucho de una especie de cobijo de Cristo, cobijalo a Cristo. Pero antes de toda esta ambientación, de este colocarse, de este poner esfuerzo en mantenernos en una sintonía profundamente cristiana, antes de eso tienes que poner al Altísimo como refugio. Ahí está toda la enseñanza de Teoleto. Poné al Altísimo como tu refugio y dedícate a consagrarte a Él, llenándote de todo lo posible de las palabras divinas, de sus conceptos, hasta que la oración sea constante. Y como Él lo dijo, hasta que podamos tomar en nuestras manos los frutos de la profesión monástica, que es la posesión de las virtudes sin esfuerzo, la alegría del corazón y demás. Bueno, creo que con eso tenemos esta clase 50, que agradezco públicamente la gracia enorme de haber podido dedicar tiempo a esto, y Dios quiera de seguirlo dedicando, de haberlos conocido a través de estos temas y de seguir adelante con esto.
Hay otras consideraciones que son necesarias hacer, las voy a hacer en otro vídeo, aparte. Justamente grabo esta clase al final del domingo de Resurrección y he tenido contacto con muchos de ustedes, nos hemos saludado como es usual y demás. Especialmente hay un hermano que se internó en terapia intensiva por COVID al inicio de la Semana Santa, ¿no? Y he tenido la gracia de estar en contacto con él. Y yo le hacía audios y le decía, escribime, no hagas audios, porque no podía respirar, estaba con oxígeno, ¿no? Y él me hacía igualmente audios. Y este hermano me comentaba cómo vivía la gracia de estar, dice, padeciendo plenamente en Semana Santa, ¿no? De vivir, dice, la Semana Santa en terapia intensiva. Él me decía, es una gracia, ¿no? Un verdadero ejemplo, este hermano. Y bueno, y hoy también nos saludamos para el domingo, para la resurrección. Es muy interesante y muy profundo el tema de la resurrección. Parece ser que necesitamos morir para poder resucitar. Si no morimos a nosotros mismos, no se produce la resurrección en el corazón de Cristo. Y morir a nosotros mismos tiene mucho que ver con todas estas temáticas, particularmente con la del ego. Morir a lo que llamamos el ego, que son nuestras apetencias, nuestro creer que sabemos lo que necesitamos, que nuestra vida sea de determinado modo y no como Dios quiere. Y bueno, es otro tema. Vamos a tratar de llevar adelante estos temas a través de unos ejercicios diarios ahora durante el tiempo pascual, que empezaremos más o menos el martes o miércoles si Dios quiere. No me extiendo más. Les mando un abrazo fraterno, realmente fraterno, invocando a Jesucristo, nuestro Redentor, que resucitó de entre los muertos. Hasta pronto.